tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Servando, estoy viviendo en la comunidad de Cuernavaca y pues ahora vine, ¿no?, a pasar un tiempo con la familia. Y yo creo que uno siempre, más bien Dios siempre muestra cosas nuevas, ¿no?, a la vida de las personas. Y bueno, yo lo que veía en este tiempo, ¿no?, que pude estar con la familia, sí pude descansar un poco, estar un poco con ellos, pero también veía algo que me llamaba mucho la atención y al mismo tiempo también me lastimaba, ¿no?, porque veo la necesidad, ¿no?, que hay de Dios, ¿no?, en la vida de las personas, pero también el rechazo que hay, ¿no?, de parte de las personas hacia Dios, ¿no? Y la verdad sí me lastimaba mucho, ¿no?, porque quién no quisiera que toda su familia, ¿no?, sintiera el gozo de la salvación, ¿no? Quién no quisiera dejar de ver la tristeza en los rostros, ¿no?, de tus padres, de tus hermanos, ¿no? Y la verdad que sí me dolía, me lastimaba, pero pues bueno, uno no puede hacer mucho también, ¿no?, sino confiar en el Señor y darle gracias, ¿no?, porque realmente Él fue el que nos alcanzó a nosotros, ¿no?, que nosotros estábamos en esa misma condición hace un tiempo, ¿no?, y que gracias a Dios pues Él nos sacó de caminos de muerte a vida, ¿no? Y bueno, yo tengo algo así en mi corazón y quisiera compartirlo, va a ser breve. Quiero hablar un poco acerca de la falta de conocimiento a lo mejor de las personas, ¿no? En este caso, hablo de un poco de parte de las personas que estaban cerca de mí, que me rodeaban, ¿no?, de la falta de conocimiento de Cristo, ¿no? Pero no solamente de palabra ni de letra, sino de poder conocer al Señor personalmente, ¿no? Y vamos a iniciar en un pasaje aquí en el Antiguo Testamento. Solo vamos a leer un versículo en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4. Me llamaba mucho la atención porque hemos leído un pasaje donde cierto rey dice que estuvo reinando, mandó a cerrar el lugar santísimo, ¿no?, con todo lo que había dentro, y dice que cierto rey cuando muere se levanta otro rey y dice qué es lo que hay ahí, ¿no?, y manda a abrir las puertas, y dice que cuando abrieron las puertas, ¿qué encontraron? Dice que encontraron las tablas de la ley, ¿no?, los libros de la ley. Y dice que los sacerdotes las leían en presencia del rey, y dice que el pueblo lloraba, ¿no?, porque el pueblo estaba muriendo por falta de conocimiento, ¿no?, estaba pereciendo por falta de conocer al Señor, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque dice que el pueblo lloraba al estar, dice que los sacerdotes leían las escrituras y el pueblo lloraba, ¿no? Y aquí en Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, ¿no? Y esta parte me llamaba mucho la atención, ¿no?, porque dentro de todo, ¿no?, parte de mi familia, ¿no?, o la mayoría de mi familia es católica, ¿no? Yo vengo de una familia pues religiosa, católica, y con muchas imágenes, ¿no?, un conocimiento a lo mejor equivocado, y buscando puertas, ¿no?, salidas falsas, ¿no?, a encontrar una solución, ¿no?, a los problemas, ¿no?, encontrar cierto gozo, ¿no?, en sus vidas, pero con una dirección falsa, ¿no? Y dentro de todo, te digo, mi familia, pues mis abuelos son muy católicos, ellos sí son de ir mucho a misa y escuchar mucho y tener muchas imágenes, pero realmente solo hay un camino, ¿no? Y yo lo leía por la mañana y solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente la vida que Cristo nos ofrece, ¿no? Hay otra vida que sí, que es una condenación eterna, pero realmente ¿quién busca esa vida, no? Realmente yo creo que lo que buscamos es el camino, la verdad y la vida que Cristo nos está ofreciendo, ¿no? Fuera, ¿no?, de una vida de tristeza, de una vida sin propósito, de una vida sin esperanza, ¿no?
Yo creo que lo que buscamos es la vida que Cristo nos ofrece, ¿no? Fuera del conocer, ¿no? Del tener un conocimiento, ¿no? De lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Más importante el poder conocer personalmente a Dios mismo, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque el pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿no? Ves tantas caras tristes, tantas personas con las que yo me junté en algún tiempo y verlos destruidos totalmente, ¿no? Decía, gracias a Dios que Él un día me alcanzó a mí, ¿no? Si no, yo estaría en la misma o en una peor condición, ¿no? Pero me llamaba la atención una parte, ¿no? Porque todas estas personas, ¿no? Ahora vamos a hablar unos pasajes, también venía en el libro de el eunuco, en un evangelio, cuando se acerca Felipe, ¿no? Dice que él leía, ¿no? Y se acerca a Felipe movido por el Espíritu Santo y le dice, ¿y entiendes lo que lees? ¿Y cuál fue la contestación del eunuco? ¿Cómo voy a entenderlo si no hay quien me explique, ¿no? Y muchas veces de la misma manera hay personas que tienen necesidad, pero que no saben, ¿no? Que no hay quien, una persona que se acerque a ellos y les diga, mira, lo que tú estás haciendo no es correcto, ¿no? El adorar una imagen, el poder hacer las cosas a tu manera no es correcto, ¿no? Y muchas veces falta, ¿no? Personas que se puedan acercar, ¿no? Personas que puedan anunciar el evangelio, ¿no? El camino, la verdad y la vida, ¿no? No otro evangelio diferente, sino el que Jesucristo nos ha dejado, ¿no? El mismo que nos ha cambiado a nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a leer otro pasaje. Viene aquí, vamos a leer en Job, capítulo 38. Job tenía ciertas cualidades, era un hombre que tenía ciertas cualidades, un hombre que de hecho el Señor permitió que fuera probado. En el capítulo 38, versículo 1, dice que era un hombre íntegro, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Andaba rondeando, dice, los hijos del Señor la tierra, dice, y entre ellos el diablo, y pidió, ¿no? Empezó a decir de Job, ¿no? El Señor le dice, ¿viste a mi hijo Job cómo es? ¿No? Y él dice, sí, pero porque tú le has llenado de cosas, ¿no? Nunca le has quitado nada, ¿no? En pocas palabras le has llenado de favores, ¿no? Por eso es que él pues nunca se ha levantado contra ti, ¿no? Pero quítale o toca algo de lo que tienes y vas a ver cómo, ¿no? Se levanta contra ti, ¿no? Pero me llama mucho la atención, ¿no? Que en los últimos capítulos es algo largo el libro de Job, ¿no? Pero en los últimos capítulos vemos cómo Job empieza a excusarse a él mismo, ¿no? A pesar de tener ese conocimiento acerca del Señor, ¿no? A pesar de tener el favor de Dios en su vida, él realmente no le conocía, ¿no? Él mismo lo proclama con su boca, ¿no? En el capítulo 40 me parece, y dice, de oídas te había oído, ¿no? Mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Pero me llama la atención lo que dice en el capítulo 38, ¿no? En el encabezado de mi Biblia dice, Jehová, convence a Job de su ignorancia, ¿no? Y ahí es una parte importante, ¿no? Porque ¿qué es lo contrario de ignorancia? Cuando tú tienes conocimiento, ¿sí o no? Entonces quiere decir que él no tenía ese conocimiento acerca del Señor, ¿no? Él había a lo mejor escudriñado, a lo mejor, ¿no? Lo que eran los mandamientos, pero realmente él no le conocía, ¿no? Y dice, Jehová convence a Job de su ignorancia, ¿no? Y dice en el capítulo 1 del versículo, el 38, versículo 1, dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Y quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel, sobre que están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios,
¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de tus olas, ¿no? Y dice en el 12, ¿y has mandado tú a la mañana en tus días? Hace una pregunta, ¿no? Y ahí vemos cuántas preguntas hace el Señor a Job, ¿sí o no? ¿Tú podrías contestar alguna de ellas? Yo realmente lo estaba leyendo y ahí te ves, ¿no? O te das cuenta de que lo que tú has aprendido, de lo que el Señor te ha mostrado, eres pequeño, ¿no? Eres pequeño y que tenemos tanta necesidad, ¿no? Del Señor en nuestro corazón, ¿no? Ya no tanto en nuestra mente, porque la gente está pereciendo, pero sí tiene un conocimiento, sí tiene cierto conocimiento, sí ha leído, sí sabe que hay un Dios, sí sabe que Dios es el camino, que Dios le puede salvar, pero simplemente lo tiene en su mente, ¿no? Vamos a leer ahora un pasaje también, ¿no? Donde habla Pablo, ¿no? A los corintios, ¿no? Y le decía, si tú retienes la palabra, ¿no? Que has escuchado, dice, ¿no? Y crees, serás salvo. Si no la retienes, dice, creíste en vano, ¿no? Y es dura esa palabra, ¿no? Yo he estado con ese temor en mi corazón, ¿no? De haber conocido al Señor y después de ser desechado, ¿no? De haber conocido al Señor, de haber gustado también de las cosas del Señor, de haber probado su fidelidad, su amor, y un día ser desechado, ¿no? Entonces dice, si retienes la palabra, ¿no? Y perseveras hasta el final, ¿no? Y es algo que me llama la atención, ¿no? Porque todas las personas creen en Dios, ¿no? Sin embargo, su semblante es triste, ¿no? Sin embargo, su caminar, ¿no? Es el caminar que ellos trazan, no es el camino del Señor, no es lo que el Señor ha estipulado en su palabra, una manera de caminar, ¿no? Sino es una manera de ellos poder caminar y buscar puertas fáciles, ¿no? Tú ves a las personas y los matrimonios que al día de hoy, por donde yo vivo, todos están destruidos, ¿no? Y la puerta fácil es, sí conozco del Señor, pero bueno, mira, mejor para que no haya problemas, tú sigue tu camino y yo el mío. Lo más fácil, ¿no? Mejor nos separamos, cada quien sigue su camino, pero lo que el Señor ha marcado es otra cosa, ¿no? Muchas veces hay que meterse adentro y ver si yo soy el que estoy fallando o eres tú e intentar cambiar cosas, ¿no? Pero es más fácil el camino fácil, ¿no? O la puerta, que muchas veces hay puertas abiertas, pero que son puertas falsas, ¿no? Que son puertas que simplemente hacen que las personas dejen sus problemas por cierto tiempo, pero luego vuelven a lo mismo o están peor, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención esta parte, ¿no? Y Dios ponía en mi corazón de ver esa necesidad, ¿no? De que realmente el tiempo que yo llevo de conocer su palabra, el tiempo que yo llevo de conocer al Señor, que no me es garantía de nada, ¿no? Que sí he conocido, pero que me falta mucho más por conocer, ¿no? Incluso Juan lo decía, ¿no? Insondables son sus caminos, o sea que realmente no vamos a terminar de conocer todo lo que el Señor tiene, ¿no? Y me llama mucho la atención y me gusta, ¿no? Cómo Pablo dejaba la imaginación, ¿no? Cuando habla de calles de oro y mar de cristal, ¿no? Cuando dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, si en el espíritu o en la carne, decía, no lo sé, ¿no? Pero vi cosas inefables, ¿no? Que no hay cosas comparadas en la tierra que yo pueda decir, lo que yo vi se parece a esto, ¿no? Dice que eran cosas inefables y dejaba la imaginación, calles de oro y mar de cristal, ¿no? Y esa parte me llama mucho la atención porque dice que esas cosas son las que Dios tiene preparadas ¿para quién? Para los que le aman, ¿no? Y pues hay veces, ¿no? No le amamos tanto, yo en lo personal, hay veces no le amo tanto, hay veces, pues muchas veces la carne se quiere levantar porque realmente somos carne, ¿no? Aunque no actuamos conforme a la carne, pero sí muchas veces la carne se quiere levantar en pensamientos, en acciones, ¿no? En lo que hacemos, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios que siempre nos ha guardado, ¿no? De no hacer más de lo que no tenemos que hacer, ¿no? Y sí me llamaba la atención y pues de poder pedir al Señor, ¿no? Que Él sea el que siga poniendo, ¿no? Ese poderle conocer cada día más, ¿no?
de que Él pueda poner la palabra en nuestra boca, ¿no? Porque hay tantas personas con necesidad fuera y dentro también, ¿no? De donde nosotros vivimos, ¿no? Del lugar donde yo vengo o donde estoy viviendo dentro de la obra, ¿no? Que estamos ahí en Cuernavaca, hay mucha necesidad, pero también hay mucha dureza de parte de las personas, ¿no? Hay mucha necesidad, pero ellos solamente han puesto una mirada a cierto tiempo, a ciertas cosas, a que se calmen las cosas en mi casa, y a Dios lo han dejado a un lado, ¿no? Han desechado, ¿no? Leía en el Antiguo Testamento hace unos días, no recuerdo dónde, la verdad, pero decía Dios mismo, ¿no? A la autoridad de mi hijo, ¿no? El cetro de mi hijo lo han desechado, decía, como un palo cualquiera, ¿no? Y yo me ponía a ver qué era el cetro, ¿no? Soy un poco ignorante también, no entiendo muchas palabras, no sé muchas cosas qué significan, pero me llamaba la atención y decía que un cetro era lo que traía un rey para mostrar su autoridad, ¿no? Su soberanía, ¿no? Y decía, el cetro de mi hijo lo han desechado como un palo cualquiera, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchas personas que se han endurecido y que a la palabra de Dios pues realmente lo tienen en segundo plano, ¿no? Ellos han puesto su mirada en cumplir cierto tiempo, incluso, ¿no? Hacen con la familia, ¿no? Yo voy a estar cierto tiempo ahí y hacen trato con la familia, ¿no? Sin entender que la realidad es que es una oportunidad que Dios nos está dando, ¿no? Para poderle conocer, para poder salir de esa ignorancia, ¿no? Y para poder hallar vida, ¿no? Porque realmente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y vamos a ver pasajes de ciertas personas que escucharon, ¿no? Una de ellas es Nicodemo, ¿no? Dice que él escuchó que Jesús, ¿y qué hizo? Intentó subir, ¿no? Para ver al Señor, ¿no? Vamos a hablar también de la mujer samaritana, ¿no? Que también escucha y también cree, tiene un diálogo. Vamos a hablar de Saulo también, ¿no? Que él, aunque sabía de las Escrituras, él no le conocía, ¿no? Pero al punto que yo quiero llegar es de poder conocer más al Señor, ¿no? Y si conocemos al Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar de Él, ¿no? Hablar de Él, ¿no? Para que más personas puedan salir de esa ignorancia, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas personas que no conocen del Señor, ¿no? Hay muchas personas que viven en ignorancia, ¿no? Que siguen su propio camino y piensan que de esa manera, ¿no? A lo mejor dando una limosna en la iglesia, pues ya me salvé, ¿no? Y yendo a una misa, rezando, ya me salvé, ¿no? Y viven en esa ignorancia, ¿no? Y realmente el Señor no es lo que pide, ¿no? El Señor pide simplemente, dice, obediencia, ¿no? Hastiado, dice, estoy de sacrificios, no quiero que hagan tantas cosas, que vayan de rodillas a la villita, que den todo su dinero, ¿no? En la iglesia, ¿no? Dice, lo que yo quiero, dice, es obediencia, ¿no? Y eso es lo que me llama mucho la atención, ¿no? Vamos a leer un poco más adelante. Ahí mismo en Job, en el capítulo 42, un par de hojas más adelante. Tú puedes leer el libro de Job unos capítulos antes, ¿no? Me parece que es como del 34, un poco antes del 30, y tú vas a leer, ¿no? Cómo Job se justificaba, ¿no? A él mismo, ¿no? Dentro del conocer del Señor, él mismo se quería justificar, pero ¿quién se puede justificar a sí mismo? Nadie, ¿no? Fuimos justificados, ¿qué? Por la fe en Cristo, ¿no? Por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo, por el creer en el Señor, hemos sido justificados, ¿no? Uno a uno mismo no se puede justificar, y Job se justificaba a sí mismo, ¿no? Y decía, mi justicia la tengo bien asiada, bien agarrada, porque soy un hombre justo, ¿no? Sin embargo, es reprendido, el Señor le dice, ¿dónde estabas tú? ¿No? Y en el 42, en el capítulo 1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Dice en el 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza, ¿no? Pero me llama la atención en los primeros, ¿no? Versículos, ¿no? Que dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, ¿no? Hablaba, dice, cosas que no entendía, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Y muchas veces, pues las personas tienen ese cierto conocimiento y pueden hablarte del Señor, ¿no? Sin realmente poderlo conocer, ¿no? Y son cosas tan sencillas, ¿no? Tan fáciles de entender, ¿no? Tú puedes ver lo que ahora el presidente a lo mejor ha hecho, ¿no? Sus propuestas, ¿no? Hemos visto en la tele, ha hecho muchas propuestas, el Tren Maya y bastantes cosas, ¿no? Hemos oído, entonces sí conocemos y podemos hablar, ¿no? Decir, no, pues López Obrador va a hacer un tren que va a pasar por ciertos lugares, está haciendo esto y lo otro, ¿no? Pero ahora, tú le conoces personalmente, algunas personas le conocerán, pero muchos hemos estrechado su mano y señor presidente, yo soy Servando, mire, mucho gusto, ¿no? Pues realmente no, hemos escuchado lo que él tiene, ¿no? Porque hemos visto en televisión, porque hemos escuchado a personas que han dicho, pero realmente yo no lo conozco, ¿no? Alguien lo conocerá, yo no, ¿no? Y muchas veces pasa de la misma manera con el Señor. Hemos oído lo que Él tiene, hemos escuchado de personas lo que Él puede hacer, lo que Él nos está ofreciendo, pero muchas veces no le conocemos, ¿no? Y pues eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que dentro del poder conocer de la palabra del Señor muchas veces no le conozca yo personalmente, ¿no? Que no pueda yo permanecer, que no pueda llegar hasta el final, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? En mi persona, y me preocupa mi familia y me preocupan las demás personas, aunque no puedo hacer mucho, ¿no? Lo único que puedo hacer es como estas personas, ¿no? Hablar de Dios, ¿no? Hablar del Señor, de lo que Él puede hacer en su vida, de lo que Él ha hecho en la mía, testificar de lo que Él ha hecho en mi vida, ¿no? Como cada uno de nosotros testificar de lo que Él ha hecho en nuestra vida, eso sí lo podemos hacer, ¿no? Me daba mucha tristeza por la mañana, decía, pues bueno, pues ya se acabaron mis días, ya me tengo que regresar. Y me daba tristeza porque, pues mucha de mi familia está mal, ¿no? Está mal, ¿no? Veía a mis hermanos, veía a mis tíos, veía a mis abuelos y decía, pero yo qué voy a hacer aquí, ¿no? Yo no soy Dios para cambiar a todas estas personas, ¿no? Yo lo único que puedo hacer pues es hablarles de lo que el Señor ha hecho en mi vida y el Señor, ¿no? Sembrar la semilla y el Señor hará, ¿no? Dice que su palabra no vuelve vacía, ¿no? Y eso sí lo podemos hacer. No podemos hacer grandes cosas, no podremos hacer cambiar ni abrir los cielos como Elías, ¿no? Ni parar el sol, pero sí podemos hablar a una persona de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Porque de ahí nace la fe, ¿no? ¿De dónde nace la fe? Del oír, ¿no? ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios, ¿no? Entonces, de poder hablar a una persona de la palabra de Dios y que una persona puede escucharla, de ahí nace la fe, ¿no? Y esas son cosas que sí podemos hacer, ¿no? Y son cosas donde la persona va dejando de ser ignorante, ¿no? Donde tú hablas a una persona que tienes a tu lado y ella empieza a escuchar y a conocer y deja de ser ignorante, ¿no? A las cosas de Dios, ¿no? A lo que es una realidad, ¿no? No lo que es un Dios de bolsillo, no lo que es un Dios que lo meten y lo sacan cuando quieren, ¿no? Y tienen problemas y lo sacan, Señor, ayúdame, por favor, y el Señor los ayuda y lo vuelven a meter, ¿no? Sino lo que es un Dios real, ¿no? Un Dios que es amor, ¿no? Pero un Dios que también es fuego consumidor, ¿no? Y bueno, vamos a seguir leyendo un poco más adelante. Quiero ir al Nuevo Testamento, al libro de Lucas, en el capítulo 19. Yo creo que lo hemos leído bastantes veces. Luego hacen ese chiste, ¿no? De que van a hacer contrato ya con Zaqueo, de tanto que se habla de él, ¿no? Pero pues siempre aprendemos cosas nuevas, ¿no? Siempre hay algo que el Señor nos quiere enseñar, ¿no? Y dice en el 19, en el versículo 1, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura,
Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿No? Y ahí quiero parar un momento, ¿no? Ahí habla a mí en lo personal de muchas maneras, ¿no? Porque nosotros podríamos ser Zaqueo, ¿no? Bueno, yo soy bajo de estatura también, pero ¿cuántas personas no hemos escuchado del Señor y realmente queremos ver, ¿no? lo que Él hace, cómo es Él, ¿no? ¿Cuántas personas también no hay multitudes delante de nosotros? Y no vamos a hablar de las personas, sino de las cosas que nos estorban para ver a Dios, cosas que ponemos antes que el Señor, cosas que llaman nuestra atención más que las cosas que Dios nos ofrece. Llámale dinero, familia, casa, música, ¿no? Cosas que son multitudes en nuestra vida que también, ¿no? Nos impiden ver al Señor, ¿no? Pero también hay una parte importante, ¿no? Que Zaqueo también se esforzó para poder ver al Señor, ¿no? Y es algo que en lo personal, ¿no? Deberíamos de estar haciendo también, ¿no? Dentro de todas las cosas que se mueven, dentro de la dificultad que hay, ¿no? Dentro de la enfermedad, problemas en la familia, problemas de salud, dentro de todas esas cosas que muchas veces estorban, ¿no? Para que nosotros alcancemos a ver, ¿no? El plan de Dios en nuestra vida, pues también deberíamos de estar esforzándonos, ¿no? Como esta persona que dice que subió al árbol, ¿no? Sicomoro, ¿no? Muchas veces describen al árbol como un árbol con espinas, ¿no? Lo describen también como un árbol muy resbaloso, ¿no? Que implica, ¿no? Un esfuerzo para poder subir a él, ¿no? Que implica un esfuerzo, que no es fácil subir, ¿no? Y que es algo que también de nuestra parte tendríamos que estar haciendo, aunque no es fácil también negarnos a nosotros mismos, aunque no es fácil dejar tu vida que tú tenías, ¿no? Por seguir a Cristo, dice también el esfuerzo también, porque en el esfuerzo que hay bendición, ¿no? Y me llama la atención más abajo, ¿no? Porque dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa, ¿no? Y la palabra necesario me llama la atención porque no es algo opcional, ¿no? No, el Señor no le estaba diciendo que era una opción, o sea, si tú quieres o no quieres que yo pose en tu casa, ¿no? La realidad es que para poder vivir es necesario que el Señor pose en nuestro corazón, ¿no? En este caso, ¿no? Es necesario que el Señor pose en nuestro corazón y no solamente en nuestra mente, ¿no? Y es una necesidad, no es una opción. No es algo que diga, no, pues puede ser, ¿no? No es algo que pueda yo negociar con el Señor, ¿no? Sino es necesario, es una necesidad, ¿no? Y dice en el 6, ¿no? Entonces él descendió de prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y ahí hay una parte importante, ¿no? Que en el versículo 8, ¿no? Sabemos, más o menos tenemos un conocimiento, ¿no? De lo que era un publicano, ¿no? Que eran personas judías, ¿no? Contratadas por el gobierno romano para cobrar impuestos a su mismo pueblo, ¿no? A los de su misma nación, ¿no? Y dice que ellos cobraban, ¿no? Por arriba del monto estipulado, ¿no? Porque esa era su ganancia de ellos, ¿no? Entonces ellos eran considerados como ladrones, ¿no? Dentro del pueblo judío, ¿no? Pero la parte importante, a mí lo que me llama la atención es que él se arrepiente, ¿no? Porque sus actitudes son de arrepentimiento, ¿no? Y realmente después de bajar, ¿no? De conocer al Señor, dice que él ya no es el mismo, su manera de pensar, ¿no? Ya no era la misma, ¿no? Y no lo refleja solamente al hablar, ¿no? Sino que con sus hechos, ¿no? Él le dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, ¿no? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Tú crees que había defraudado a alguien? Yo creo que a la mayoría, ¿no? Porque esa era su ganancia de él.
¿no? Lo que él pudiera cobrarle a una persona por arriba del monto estipulado, ¿no? Pero él ya no era el mismo, ¿no? Después de conocer al Señor no podemos ser los mismos, ¿no? Las mismas personas, ¿no? Y él se arrepiente y su arrepentimiento era sincero, ¿no? Porque Jesús le dice en el 9, ¿no? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿no? ¿Y cuántos no necesitamos, ¿no? Que no solamente seamos salvos de nosotros, sino que las personas que también nos rodean, ¿no? Las personas que están a nuestro lado, ¿no? En este caso, pues tenemos una persona a nuestro lado, ¿no? Tenemos a nuestra sombra, pero también hay personas que tenemos en nuestras casas, ¿no? Que un día estarán algunas personas por ahí, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, no? O sea, no podemos estar callados, ¿no? Después de haber conocido al Señor, sino tenemos que hablar de lo que Él ha hecho, ¿no? Porque no solamente podemos ser egoístas, ¿no? No sé si sea la palabra correcta, ser egoísta y ser salvo yo, ¿no? Porque ¿dónde quedaría la palabra de esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, sí me llama la atención este ejemplo, ¿no? Pero también me llama la atención el ejemplo de la mujer samaritana, porque era una persona también que no conocía al Señor, ¿no? Pero que ella empieza a tener un diálogo con Jesucristo mismo, ¿no? Y al final ella le conoce, ¿no? Y ella va, entra al pueblo de Samaria, y es lo que te digo, ¿no? La importancia de poder hablar del Señor, ¿no? De lo que el Señor hace en nuestra vida, poder transmitirlo, ¿no? Porque de ahí dice que el pueblo de Samaria, ¿qué hizo? También creyó, ¿no? También creyó, aunque por un momento por las palabras, porque después dice que ellos fueron y después le decía, ¿no? Ya no solo creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros le hemos visto también, ¿no? Y si quieren vamos a leerlo, es en el libro de Juan, en el capítulo 4, el pasaje de la mujer samaritana. Capítulo 4, versículo 1. Vamos a brincarnos hasta el 4:4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, y vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque al Padre, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿no? Y ahí vamos a parar un momento, ¿no? Ahí está teniendo Jesucristo un diálogo, ¿no? Con la mujer samaritana, ¿no? Y yo veía un poco la necesidad, ¿no? O el plan que tiene Dios, ¿no? Acerca de cada cosa que hace, ¿no? Lo hablaban hace unos días, ¿no? Y hacían una pregunta y decían, ¿tú crees que al Señor se le salió de las manos la pandemia?
¿Tú crees que se le fue de las manos, que se salió de control al Señor? Y pues yo me ponía a pensar, ¿no? Y realmente pues el Señor tiene el control de todo, ¿no? Yo creo que el Señor hace las cosas con un propósito, no es que se les haya salido de las manos, ¿no? Sino que Él con un propósito, ¿no? Porque también muchas personas, ¿no? A través de esto, ¿no? Se acercaron al Señor, ¿no? Y en este punto yo veía que Él tenía un diálogo con la mujer samaritana, pero con un propósito, ¿no? Porque realmente dice que mucha gente de Samaria, ¿no? Pudo conocer, ¿no? Al Señor Jesucristo, como de la misma manera, ¿no? No fue una casualidad que nosotros pudiéramos acercarnos al Señor, ¿no? Porque de la misma manera muchas personas también por ti pueden también llegar a conocer al Señor, ¿no? Y esa es la importancia de poder hablar de Dios, ¿no? Porque más adelante dice, le dijo la mujer, sé en el 25, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer y que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Dice en el 38, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, dice en el 39, de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, ¿no? Y es lo que te decía, ¿no? Muchas personas pueden creer también, ¿no? Por lo que tú hables, ¿no? Porque tú les transmitas lo que el Señor ha hecho en tu vida, porque tú transmitas la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón, y podemos acercarlo, ¿no? Sabemos que nosotros no vamos a dar crecimiento, ni nosotros vamos a hacer que las personas crean, ¿no? Pero sí el Señor, ¿no? Sí, cuando tú les hablas de Cristo, ¿no? Si vamos a... En uno de sus evangelios dice que nosotros somos, ¿qué? La sal del mundo, ¿no? Y es algo interesante porque ¿qué provoca la sal? Sed, ¿no? Sed, ¿no? Y aquí le decía, ¿no? Si tú me pidieras, yo te daría, ¿qué? Agua viva, para que ya no vengas a sacar la masa de este pozo, ¿no? Y esa es yo lo entendía de esta manera, ¿no? Que como sal, ¿no? Yo decía, ¿por qué sal? ¿No? Porque sudamos mucho, ¿o por qué? ¿No? Pero realmente es porque provocas esa sed, ¿no? Ese deseo en las personas de saber por qué antes eras de una manera y por qué ahora eres de otra, ¿no? Recuerdo que la familia a mí, no había esperanza para mí, la realidad, ¿no? No había esperanza, ¿no? Mi propia familia no creía en mí, ¿no? Cuando yo vine a Reto, vine sin esperanza, vine sin ningún apoyo prácticamente, ¿no? Y mi familia me decía que yo iba a morir siendo un drogadicto, ¿no? Me decían, ya vente para la casa, ¿qué haces ahí perdiendo tu tiempo? ¿No? Tú sabes que tú vas a morir siendo un drogadicto, ¿no? Y realmente el Señor hizo la obra, ¿no? Empezó una obra en mi vida que no ha terminado, que no digo que esté terminada, pero el Señor es fiel y dice que Él ha empezado una obra la cual va a terminar, ¿no? Pero yo lo que te quiero intentar transmitir es que ahora la familia me ve y me ve de otra manera, ¿no? No me ve como el mismo que un día salí, ¿no? Y muchas veces me preguntan, ¿pero qué hacen ahí? ¿Qué les dicen? ¿Qué hacen? ¿Cómo viven, no? Si comes, no comes, ¿no? Me hacen muchas preguntas y esa es la sed que muchas veces se le provoca a la gente, ¿no? Y es donde uno puede decir, ¿no?
No, pues el Señor fue el que hizo la obra en mí, ¿no? Pues yo prácticamente no hice nada, ¿no? Sino dejarme llevar por las personas que estaban a mi lado, ¿no? Y esa es la sed que uno provoca a las demás personas, de por qué éramos de una manera y por qué ahora somos diferentes, ¿no? Y es cuando nosotros podemos decirle dónde está, ¿no?, esa agua viva, ¿no? ¿Dónde pueden sacar esa agua? No, ya no solamente como poner un curita o un parche y decir, no, pues mira, pues date un tiempo o échale ganas, échale con fuerza, vas a salir adelante, ¿no? Ya no, sino decirle, mira, no hay otra solución, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y realmente su palabra dice, quien no esté unido a mí, ¿qué? Se secará, no llevará ni fruto ni nada, ¿no? Dice, porque separados de mí nada pueden hacer, y esa es la realidad, ¿no? Vamos a seguir leyendo otro pasaje, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 8. En el capítulo 7 empieza hablando acerca de Esteban. Esteban era solamente un diácono, una persona que estaba puesta para servir a las mesas, ¿no? Aunque realmente también su trabajo consistía en visitar también a las viudas, ¿no? También estar al pendiente de la necesidad, ¿no? Pero cuando él es prácticamente, ¿no?, por el sumo sacerdote, es cuestionado, ¿no?, acerca de lo que él hacía, y él empieza a dar testimonio, ¿no? Y dice que él, lleno del Espíritu Santo, ¿no?, siendo una persona que no era de letras, que no tenía mucho conocimiento, dice que él empieza, ¿no?, a relatar desde dónde, desde Abraham, ¿no? Y dice que relata y empieza al punto que les dice, ustedes mataron, ¿no? Ustedes agarraron, tomaron y mataron al dador de la vida, ¿no? En ignorancia, dice, pero lo hicieron, ¿no? Y me llama la atención porque dice que ellos crujían los dientes, ¿no? Ellos crujían los dientes del coraje de que él decía que veía los cielos abiertos, ¿no?, y los ángeles que bajaban, ¿no? Y dice que entonces una persona consentía en su muerte, ¿no? ¿Quién era esta persona? Pablo, ¿no? Saulo en ese entonces, ¿no? Y era una costumbre, ¿no? Ahí mismo en el 58 del capítulo 7, en el versículo 58 dice que las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿no?, que era una tradición, ¿no?, de que la persona que consentía en la muerte, que era, en este caso era Saulo, que tenía la autoridad para poderle quitar la vida a esa persona, ¿no? Decía, así lo matan y lo mataban. Dice que las ropas de esa persona siempre se echaban a los pies de las personas que consentían en su muerte, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no? Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿no?, que era la persona que estaba, ¿no?, consintiendo en su muerte. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió, ¿no? Pero vamos al capítulo 8, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia y estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, ¿no? Dice en el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque a pesar de que los estaban persiguiendo, ¿qué hacían ellos? ¿Callaban o se escondían? Dice que ellos seguían anunciando el evangelio, ¿no? A pesar de que estaba la persecución, dice que ellos por donde iban anunciando el evangelio, ¿no? Dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice en el 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón,
Bueno, de ahí vamos a brincarnos un poco. Nos vamos a brincar hasta Vamos a brincarnos hasta el capítulo 9 para no leer todo el pasaje. En el capítulo 9, en el versículo 6. Bueno, vamos a leer en el 9.1, vamos a seguir en el 9.1, ¿no? Y esto me llama la atención, ¿no? Porque ahí ves la actitud de Pablo, ¿no? Tú ves cómo era Saulo antes de conocer al Señor, que su manera de pensar, ¿no? A pesar de que tenía cierto conocimiento acerca de la palabra, ¿no? Habíamos visto que él había estado, ¿no? En una escuela estudiando desde los 8 años, ¿no? Entonces él tenía cierto conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo no le conocía, ¿no? Y en el 9.1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer, ¿no? Y ahí quiero parar un momento, ¿no? Ahí vemos en el 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, ¿no? Y pues yo me lo imagino bien enojado, ¿no? Bien enojado, ¿no? O sea, dice que él respirando y aún amenazas y muerte, ¿no? Contra las personas que anunciaban, ¿no? Porque él pensaba que estaban anunciando, o que eran personas que estaban en contra, ¿no? De lo que ellos, de su religión, ¿no? Sin embargo, el que estaba equivocado era él mismo, ¿no? Era el mismo que no había llegado al conocimiento de la verdad, ¿no? Que sí tenía letras y un montón, ¿no? Yo creo que pues nosotros no nos compararíamos con lo que él sabe, ¿no? Con lo que él sabía, ¿no? Porque él realmente era una persona estudiada, ¿no? Era una persona que sabía de letras muchísimo, ¿no? Sin embargo, no había conocido al Señor, ¿no? Hasta ahí dice que camino a Damasco, dice que una luz le rodeó, ¿no? Que era el Señor mismo, y le dice: ¿qué haces, no? Dura cosa te es darte a ti mismo, ¿no? Cabezazos contra el pico, te vas a lastimar, ¿no? Y muchas veces de la misma manera nosotros hacíamos, ¿no? En ignorancia, sin conocer al Señor, ¿no? A lo mejor creyendo que yendo a ciertos lugares caminando íbamos a recibir un milagro, ¿no? O haciendo ciertas cosas el Señor nos iba a perdonar, ¿no? Cuando la realidad no hay otro camino, ¿no? Sino Jesucristo, ¿no? Pero aquí en ignorancia Pablo lo hacía. Sin embargo, vamos a seguir leyendo, ¿no? Dice en el 6, ¿no? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga, no? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos y estaba en Damasco, ¿no? Y en el versículo 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿no? Y ahí podemos ver un poco cómo ya no era el mismo, ¿no? Ya no era la misma persona que tenía ese pensar, ¿no? Esa misma manera de pensar que él tenía, ¿no? Como en el capítulo 9 dice: Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, ¿no? Y tú ves en el 20, ¿no? Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, ¿no? Y ahí podemos ver la importancia, ¿no?, que tiene el poder conocer al Señor, ¿no? Porque ahí es donde realmente ya nuestra manera de pensar va a cambiar, ¿no? Donde ya no vamos a pensar de la misma manera, ¿no? Donde ya no vamos a actuar de la misma manera, ¿no? Porque él ya no pensaba de la misma manera, ni tampoco iba a la sinagoga y arrastraba a la gente, sino que él dice que ya predicaba, ¿no?, a Jesucristo, ¿no? Dice, y aunque la gente tenía miedo, ¿no?, porque decía, no, este no es el que venía, dice, él más se esforzaba, ¿no? Pero en el capítulo 18, en el 17, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús. Y esa es la importancia, ¿no?, de poder conocer al Señor Jesús, ¿no? Porque ahí es donde él cambió todo, ¿no? Donde cuando él conoció al Señor Jesús cambió su manera de pensar y su manera de actuar, ¿no? Después de conocer al Señor, ¿no? Cuando él tiene la conversión dice que era una luz, ¿no?, que le resplandeció, pero cuando viene Ananías y le dice, ¿no?, hermano Saulo, ¿no?, dice: el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y esa es la parte que me llama la atención, te digo, un poco, ¿no? Yo veía un poco a mi familia y veía la ignorancia que tiene, ¿no? Cómo tienen fe, sí tienen fe, pero una fe mal dirigida, una fe dirigida hacia unas imágenes, una fe dirigida hacia algo que realmente no les ha podido ayudar hasta el día de hoy, ¿no? Y veía la importancia, ¿no?, de poder yo hablar de la palabra de Dios, ¿no?, de poder irme acercando, aunque son personas también, mis abuelos son personas ya mayores que tienen sus costumbres bien arraigadas, ¿no?, pero le pedí al Señor, ¿no?, que poco a poco Él vaya poniendo esas palabras, ¿no?, porque realmente no voy a ser yo, ¿no?, sino va a ser el Señor el que ponga la palabra exacta, ¿no?, que pueda cambiar, ¿no?, en Él, ¿no? Si tú puedes leer el libro de Job, dice que sus amigos le hablaban y le decían: tú hiciste algo malo, ¿no?, y le hablaban cosas que tenían que ver, ¿no?, con la vida de Dios mismo, ¿no? Sin embargo, no era la palabra que él necesitaba, ¿no? La palabra exacta, ¿quién se la dio? El Señor mismo, ¿no? El Señor mismo, y él reconoció y dice: no, reconozco que todo lo puedes, ¿no?, y que mi pensamiento no lo puedo esconder. Decía, hablaba cosas que no entendía, demasiado maravillosas, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? ¿No? Yo hablaré, ¿qué? Y tú me responderás, te preguntaré y tú me contestarás, ¿no? Y hay veces que hay mucha ignorancia, ¿no?, en las personas, ¿no?, acerca del verdadero camino, ¿no? No todos los caminos, no es como el dicho que dice: todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pero aquí realmente solamente un camino nos lleva a Dios, ¿no? Y ese camino es Jesucristo, ¿no? Es a través de poderle conocer, de poder cambiar nuestra manera de pensar, la manera de vivir y de poder seguir adelante, ¿no?, hasta el final, ¿no? No podemos quedar a medias, porque en el capítulo de Juan 15, me parece que es en el capítulo 15, la vid verdadera, dice: yo soy la vid y ustedes, ¿qué? Los pámpanos, ¿no? Dice: unidos a mí llevaréis fruto, pero separados de mí, dice, nada pueden hacer, ¿no? Y bueno, yo la verdad no quiero extenderme mucho, solamente voy a compartir un versículo más, ¿no? Y espero que me haya dado a entender, ¿no? Soy un poco torpe para expresarme, la verdad, pero bueno, eso es lo que yo tenía en mi corazón, ¿no?, el poder conocer al Señor realmente, ¿no? No solamente pues muchas veces de palabra o de lo que escuchamos que nos comparten, que es bueno, ¿no?, porque la fe viene por el oír, ¿no?, pero llega en el momento en el que también nosotros tenemos que conocerle personalmente, ¿no? Ya no solamente como lo que hemos escuchado, ¿no? No, el Señor puede obrar, puede hacer, porque no es lo mismo a que el Señor haga la obra en tu vida, ¿no?, porque eso va acrecentando más tu fe, porque eso vas viendo que realmente el Señor existe, ¿no? Ya no solamente como los samaritanos, ¿no?, ya no solamente por lo que me dicen, por lo que me hablan, sino porque yo hablé y el Señor me escuchó, ¿no?
Y bueno, vamos a leer ya para terminar en Efesios, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, dice, nosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. Dice en el 12, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice en el 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. Porque por medio de los unos los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y dice en el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Y yo con eso me quería quedar, ¿no? Edificando, ¿no? Sobre el fundamento, ¿no? Sobre aquellas cosas, ¿no? Que los apóstoles, que las personas que plasmaron, ¿no? Su palabra de Dios, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, dice que les fueron seguras, ¿no? Y ellos testificaban, ¿no? Que eran seguras estas cosas, ¿no? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿no? Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Y yo con eso me quería quedar, ¿no? Que sigamos, ¿no? El camino siendo Jesucristo mismo, ¿no? Esa base, ¿no? Esa piedra angular, esa base donde nosotros podemos seguir sobreedificando, ¿no? Pero sabemos que es seguro, ¿no? Sabemos que ya no vamos a edificar como antes, ¿no? Que edificábamos sobre algo que muchas veces cuando venían los vientos, las aguas fuertes, ¿qué pasaba? Se caía, ¿no? Se caía y muchas veces venía la ruina, ¿no? Como lo habla su palabra, ¿no? Decía, y grande es su ruina, ¿no? Porque muchas veces yo en lo personal iba de mal en peor, ¿no? Ponía mi esperanza en algo y al final se derrumbaba, ¿no? Pero ahora Jesucristo, y eso es lo importante, ¿no? Que Él es fiel, ¿no? Que Él es fiel, dice, aunque tú me seas infiel, aunque tú me falles, ¿qué dice? Yo permaneceré fiel, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? La fidelidad de Dios, ¿no? Pero también la importancia de poder llegarla a conocer, de poder escudriñar en las Escrituras más a fondo para poder llegar a ese conocimiento, ¿no? Y no solamente que quede ahí, ¿no? Sino que hacer lo que hizo la mujer samaritana. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la mujer samaritana? Fue y habló al pueblo, ¿no? Y el pueblo dice que creyó por la palabra de ella, ¿no? Aunque después el pueblo mismo, ¿no? Fue y escuchó a Jesús mismo y ya le decían, pues no solamente creemos ya solamente por tu palabra, sino porque también ya le hemos visto, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo tenía así en mi corazón, pues muchas gracias y que Dios les bendiga.